De alguna manera, un poco esta inquietud de la visión disciplinar, doctrinaria, que tiene la ciencia y que es la que debe, a mi juicio, interpretar adecuadamente el docente. Enseñar ciencia no es simplemente transmitir, informar acerca de leyes, principios del producto. Enseñar y aprender ciencia tiene que ver con un proceso, enfatizar el proceso para arribar al producto. Sí, está clarísimo. Ahora sabemos que la formación actitudinal es difícil porque está transversalizado también por lo afectivo. Sin duda. Entonces allí aparece, ¿no es cierto?, todo un planteo metodológico, una intervención docente que tiene que ser realmente muy clara, tener claro cuáles son sus objetivos. Esto me parece que quedó muy claro. Yo sugiero que vayamos un poco a la concepción de aprendizaje, que en el documento está en la página 10. Y aquí es donde aparece algo que yo quería preguntarle, profesor. Dice, el término aprendizaje nos sirve para señalar la construcción activa que por asimilación e incorporación consciente realiza el alumno de los contenidos conceptuales, de los procedimientos y de las actitudes propias de la ciencia. Es decir, en este proceso de construcción activa que es el aprendizaje, ¿qué notas considera usted ya en el tercer eje de trabajo que son fundamentales tener en cuenta? Sí, a mí me parece que si me permitís, Carmen, antes señalar algo. Bien. Esto que hemos señalado anteriormente y que aparece en la imagen, creo que es la imagen número 2, donde mostramos esto de la estructura disciplinar, hay que señalar rápidamente que tanto lo actitudinal como lo procedimental y lo conceptual se aprenden en forma conjunta. Bien. Yo quisiera agregar algo de lo conceptual antes de responder tu pregunta. Los contenidos conceptuales, hay un principio que a mí me interesa mucho señalar, no se aprenden en forma fragmentada y atomizada. Quizá lo dejemos para otra oportunidad, pero el abordaje de los contenidos conceptuales se hace a través de esquemas conceptuales integradores de la ciencia. El enfoque ecológico, el enfoque metabólico, las transformaciones de materia y energía son ideas integradoras y unificadoras. Y perdone que lo corte un poco, en el cuadernillo 1 todos vieron a través de Moren que la información se transforma en conocimiento cuando está organizado, no se puede trabajar, digamos, fragmentadamente. De manera que esto es básico, porque la integración de contenidos, que es todo un desafío y quizás en otra oportunidad podamos señalarlo con más detalle, es también uno de los temas de desafío para la aplicación, la implementación de esta propuesta de alfabetización científica. Ahora, Carmen, cuando uno habla de procedimientos tiene que también tener claro que los procedimientos están vinculados con las operaciones del pensamiento y con las distintas vías de acceso al conocimiento. Cuando hablamos de procedimientos estamos hablando de estrategias, de procedimientos, de técnicas, de recursos, de actividades que se desarrollan a través de esa metodología o a través de una metodología de exploración y de investigación. Y las actitudes, a propósito de lo que señalábamos recién, no son una mera formulación teórica. No. Se aprende desde temprana edad a ser reflexivo. Sí. Pienso y actúo. Pienso y hago clic en el mouse de la computadora. Pienso, observo y vuelvo a pensar sobre lo observado. Pienso, hago un diseño experimental y vuelvo a pensar sobre lo que he diseñado. Ahora, el abordaje, insisto, de todos estos contenidos se hace desde una antropología realista, desde una antropología personalista y también desde una antropología integradora. Por eso quiero enfatizar este concepto. Ahora, con respecto a la pregunta muy puntual de cuáles son las notas características que facilitan este proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí me parece que si no hay una cabal y global comprensión de cuáles son los principios que hacen al aprendizaje significativo, vamos a tener algunas dificultades. Sí, sin duda. Aquí, sin pretender agotar el tema, tendríamos que señalar tres aspectos. La construcción activa del significado, cómo el alumno va reconstruyendo el significado del contenido, cómo va haciendo una construcción desde el punto de vista del sentido,
y cuáles son las distintas interacciones o vías de acceso al conocimiento. En cuanto a la construcción del significado, esto está señalado en la imagen número 4, la construcción del significado es el tema central, en cómo se trabajan las ideas previas y cómo esas ideas previas se relacionan con la nueva red de conocimientos que van apareciendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La construcción del sentido tiene que ver con lo motivacional, tiene que ver con lo emocional, y las interacciones, como hemos dicho, tienen que ver con las distintas vías de acceso al conocimiento. Lo que habría que analizar es cada uno de estos aspectos ahora, ¿no? Sí, por ejemplo, algo interesante para tener en cuenta es cómo interjuega la significatividad lógica con la psicológica en la construcción del significado. Claro. Ahí volvemos a algo que acabas de señalar, Carmen. ¿Qué entendemos por construcción del significado? Para que el alumno le dé significatividad al contenido que está aprendiendo, se deben dar dos condiciones. Una condición, digamos, que está afuera del contenido, es una condición que esto es significatividad lógica. ¿Cómo yo, maestro, le voy a presentar el contenido a mi alumno? La otra es una condición que está en el alumno. Esto tiene que ver directamente con las ideas previas. En el diagrama número 5 que estamos presentando, estimo que queda clara esta idea. Los contenidos se tienen que presentar en una forma organizada, en una forma estructurada y lógica. ¿Para qué? Para que el alumno pueda relacionar, integrar y comprender mejor. Tener en cuenta las ideas previas del alumno a través del diálogo, la posibilidad de que vayan formulando hipótesis, el alumno podrá ir relacionando esas ideas previas, aunque a veces pueden ser erróneas, no importa, pero cómo puede relacionar esas ideas previas con la nueva red de conocimientos, de ideas que se van construyendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En rigor de verdad, una de estas cosas ya la decía Piaget. Piaget decía la necesidad de relacionar para integrar. Lo que nos está agregando Brunner, Althusser, Vygotsky, es que, bueno, esto no es tan simple. Se deben dar otras condiciones. Lo que está señalado, insisto, en el diagrama. Una condición intrínseca al contenido, significatividad lógica, y una condición extrínseca al contenido que está en el alumno, significatividad psicológica. Para llegar a esto que nos interesa a todos, que no es solo el conocimiento, sino la comprensión de los conceptos, del producto que decíamos al principio de la ciencia. Bueno, esto nos pone frente a un gran desafío. Primero, digamos, una gran formación docente, porque para hacer y trabajar en un diseño curricular con significatividad lógica, se supone que tengo que tener, digamos, una visión macro de los contenidos que me permita ver cuál es el contenido más inclusor respecto de los que son menos inclusorios, o sea, el que tiene una mayor comprensión para que yo pueda trabajar los otros en función de eso, porque en la medida que yo le ofrezco esta significatividad, le voy a permitir que él pueda organizar el alumno mejor sus contenidos. No y a su vez... Perdón, que te interrumpí. No basta con saber un montón de física, de química y de biología. También hay que saber acerca de los procesos de apropiación del conocimiento. Me parece que eso es también otro tema. Y además entender, de nuevo voy a la estructura doctrinaria de la ciencia, entender que la ciencia es un punto dentro de algo mucho más interesante que es la escuela. Y entender para qué se va a la escuela. A la escuela, lo hemos dicho en las presentaciones que hemos hecho de este proyecto de alfabetización científica, se va a la escuela para aprender a vivir y a convivir. Y esto tiene que ver con las actitudes, de aprender a ser reflexivo, flexible, crítico, solidario, cooperativo. Y se va a la escuela para aprender y a emprender, que es participar creativamente en la construcción de un proyecto, en este caso de ciencias, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo metodológico, con las estrategias, procedimientos, técnicas que señalábamos al principio. Lo actitudinal se aprende a partir de lo que se vivencia. Es decir, yo puedo tener unas declaraciones magníficas sobre lo actitudinal y luego borrar con el codo lo que escribo con la mano, ¿no? El otro aspecto, Carmen, que vos señalabas hace un momento, que decías la cuestión motivacional, yo creo que esto tiene que ver con lo que señalábamos respecto a la construcción del sentido.